de los grandes. Le damos gracias al Dios de los cielos, porque es un privilegio para nosotros ser sus hijos. No lo buscábamos, no nos interesaba, pero Él sí se interesó por nosotros. No lo queríamos, pero Él sí siempre nos quiso. Estableció a Adán en el huerto del Edén. Luego de ello, después de que este hombre estaba solo, le hizo compañía. Y de esa pareja venimos todos. Y de esa pareja, por su desobediencia, heredamos el pecado. Pero de uno solo ha venido el perdón del pecado, la vida eterna y la salvación a todos nosotros. Él es mi Salvador, Él es su Salvador. Él es mi Señor, Él es su Señor, es nuestro Señor. Decía uno de los himnos, con su sangre me ha limpiado. Su poder me ha salvado. A Dios sea la gloria por los siglos, de los siglos y de los siglos. Nunca ha dejado de existir, siempre ha sido Dios. Me disculpen que tengo este himnario un poco malo, pero dice la segunda, una de las estrofas de ese himno 11, y lo cantamos nosotros hace poquito. Quiero vivir, Señor, rendido siempre. Lo cantamos y se lo cantamos. Y algunos hemos estado más compungidos que otros. Y se lo hemos cantado, quiero vivir, Señor, rendido siempre, solo a ti, solo a Él. Pongo a tus pies, miren lo que cantamos, lo que soy, porque diste todo, Señor, por mí. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto que hemos cantado? Un compromiso. Lo cantamos y lo repetimos. Pongo a tus pies lo que soy. ¿Qué es usted y qué soy yo? ¿Qué somos nosotros? Porque diste todo, Señor, por mí Él lo dio todo. Él se entregó todo por nosotros. Y nosotros realmente nos rendimos siempre solo a Él. Ponemos a los pies de Él todo lo que somos. El Señor es el que está en el control. Él nos bendiga hoy en esta mañana. Todos somos bienvenidos. El Señor es el que está acá en el centro y el Señor es el que está dentro de su corazón, dentro de nuestros corazones. Y Él nos da la bienvenida a todos nosotros. Él se goza que nos reunamos. Y así es que gracias al Señor por esta reunión, por este culto. Pedimos que Él nos bendiga, que bendiga a nuestros hermanos que están a través de la señal digital también escuchando.
escuchando, ojalá se hayan gozado con nosotros. Ustedes entendieron, vieron algo, que hay domingos que nosotros venimos más fervorosos. ¿Nos ha pasado? Venimos más fervorosos. ¿Por qué unos domingos cantamos con más fuerza? ¿Por qué nos esforzamos? ¿Por qué nuestra garganta vibra? ¿Por qué otros domingos no? Lastimosamente el culto, la iglesia no se llena. Pero esperemos que nuestros hermanos que están también a través de la red se estén gozando junto con nosotros. Nos gozamos y nos alegramos porque tenemos el privilegio, hermano, de poder participar de dos símbolos. El hermano predicaba el domingo pasado recordando lo que significan estos dos símbolos. Y realmente hubo un hombre en la tierra que vivió en la tierra, lo atestigua la historia no bíblica también, que se llamó el Señor Jesucristo. La historia no bíblica lo dice. ¿Y sabe por qué la historia bíblica? ¿A dónde lo podemos ver? Que la historia bíblica lo dice que Jesucristo vivió en la tierra. ¿A dónde lo podemos ver? El hombre partió la era. Antes y después. O sea que es real. Le guste o no le guste al hombre. Él es real. Jesucristo, siendo Dios, vivió en la tierra como Dios y como hombre. Y a Él le rendimos nosotros nuestra adoración. A Él le hemos recordado, Él fue que en un momento de sus días en la tierra, antes de llegar al Gólgota, antes de morir por nosotros, Él tomó pan y tomó vino y lo partió y lo dio entre sus discípulos y les dijo, haced esto en memoria de mí. Y nosotros lo hacemos hoy en esta mañana. 2000 años después, nadie puede detener a la iglesia. La iglesia está a punto de... La iglesia está a punto de ¿qué, hermano? De ser raptada. La iglesia está a punto de ser llevada por aquel que un día vino a traernos buenas nuevas de salvación, vino a formar la iglesia. Ahora ese mismo que un día murió, derramó su sangre y retornó a la casa de su padre, ese mismo dejará en un momento, dejará por un corto tiempo la casa de su padre, vendrá a las nubes, de las nubes nos llamará y nos hará entrar a nosotros en plenitud, vivos y muertos, a la casa de su padre. Eso está pronto en suceder. Eso está pronto en suceder, mis hermanos. Antes de que eso suceda, Él sigue trabajando con nosotros. Él sigue moldeándonos a nosotros. Y ojalá todo el tiempo mantuviéramos la efervescencia espiritual que tuvo. ¿Quién fue un hombre ferviente espiritualmente hablando? ¿Se recuerdan que lo vimos? ¿Se recuerdan quién fue un hombre ferviente y que no tenía la Biblia? No tenía Mateo, Marcos, Lucas y Juan, Romanos, Hechos y todos los libros de la Biblia del Nuevo y del Antiguo Testamento, que tenía alguna limitación. ¿Se recuerdan? Dios quiere, hermanos, que nosotros seamos fervorosos. David, no en el Nuevo, lo vimos ¿cuándo fue que? El jueves. ¿Saben cómo se llama? Apolos. ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan de Apolos? Vamos a recordar porque vamos a seguir viendo. Vamos a seguir viendo, hermanos. La Escritura. Porque considerando lo que dice ese himno, ese versículo, esa estrofa que leíamos, nosotros necesitamos seguir. Si Él no ha venido todavía, necesitamos, ¿sabe qué necesitamos? Redoblar la marcha. Si hemos caminado
bien despacio. Y puesto que nos acercamos a la meta, puesto que nos acercamos al rapto, nosotros necesitamos esforzarnos un poco y caminar un poco más rápido. El objetivo es, para este año, ¿se recuerdan cuál es? ¿Qué es lo que estamos buscando? ¿Qué es lo que se ha venido predicando? Que queremos que ustedes y todos nosotros mejoremos en cuanto al conocimiento de nuestro Señor. Si lo que usted conoce es importante, Dios quiere que usted conozca mucho más del Señor. Y conociendo mucho más del Señor, de lunes a sábado y domingo, usted va a estar acá. ¿Qué va a pasar si nosotros conocemos más de nuestro Señor? ¿Qué va a pasar? ¿Cómo va a venir usted el domingo siguiente? ¿Cómo vendríamos nosotros el domingo siguiente si lunes, martes, miércoles, jueves, viernes y sábado casi no aprovechamos el tiempo en las cosas del Señor? ¿Cómo vamos a venir lunes, martes, miércoles, jueves, viernes y sábado si todos los días dedicamos parte de las 24 horas, las diurnas y las nocturnas, dedicamos un tiempo a conocer más de nuestro Señor? ¿Cómo vamos a venir? Quiero vivir, Señor, rendido siempre solo a ti. Y hay una palabra que dice siempre, siempre. Y vamos a decir que si nosotros lo vivimos de esa manera, vamos a venir cada domingo y usted va a derramar sus lágrimas. Usted le va a cantar al Señor. Usted le va a decir al Señor, ¿sabe una cosa? Que a veces cantamos los himnos, pero los cantamos, pero no los cantamos concentrados en lo que la letra de esos himnos dice. ¿Nos ha pasado? Nos ha pasado y hoy nos ha pasado que mientras estamos cantando estamos pensando en lo que esa letra de lo que estamos cantando está diciendo. Porque estamos concentrados. Estamos allí. Estamos en eso que el himno nos dice, porque Dios sabrá, Dios sabe, y en aquel día, yo no sé si Él va a decir, cantaste cuántos himnos, pero no los cantaste de corazón para mí. O lo hiciste muy bien. Hechos, recordando el que le decía, porque si nosotros venimos llenos del Señor, nos vamos a desbordar el próximo domingo acá. Hechos 18, 24, considerando pues de que hemos estado hablando en Romanos. Vamos a pasar después a Romanos, porque estamos en el capítulo 12 del libro de Romanos. Y estamos hablando que del capítulo 12, 13, 14, 15 al 16 del libro de Romanos, ahorita estamos con Hechos, hablan de la conducta del creyente viviendo el Evangelio. Mientras los capítulos 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 y 0 que no existe, hablan de la misericordia de Dios. Pero ya del capítulo 12 en adelante hablan de las formas de conducta. El Señor Dios nos ha hablado a través del apóstol San Pablo de cómo debe conducirse. Hay un montón de instrucciones en ese capítulo 12, 13 y hasta el 16 de cómo debemos de conducirnos nosotros. ¿Conducirnos para qué? ¿Para qué? ¿Para qué quiere que nos conduzcamos según esas reglas o instrucciones de vida? Para que aprendamos a amarlo más y a conocerlo más. Hechos 18, 24 dice, llegó entonces a Éfeso un judío. Mira quién era un judío. ¿Quiénes vieron ayer la liberación de los rehenes? ¿Vieron ayer? Me imagino que no lo vio. ¿Quién vio? ¿No lo vio? Ahora lo vieron. Ayer la liberación de los 3 rehenes, 3 varones. Los judíos están muy molestos porque los 3 hombres que liberaron están sumamente como se parecen a los que se encontraban cuando Hitler en los centros de
campos de concentración, delgaditos, completamente demacrados, sin masa muscular. La historia se ha repetido. Mientras a los judíos los han acusado, a Israel lo han acusado que ha hecho aguantar hambre a los palestinos, todos ellos están gordos, todos ellos son grandes, están nutridos, están bien alimentados, tienen sus teléfonos celulares, están filmando, pero a esos 3 hombres que liberaron ayer, judíos rehenes, están muriéndose de hambre. Estaban. Es un escándalo, está revuelto. Y ahora esto debe ser una vergüenza para el mundo, porque mientras el mundo acusa a Israel de que Israel ha convertido un genocidio, que Israel ha hecho, que está haciendo sufrir a la gente porque no tiene comida, es mentira. Siempre lo hemos sabido. Todos, desde los pequeñitos hasta los grandes, todos son terroristas. Y aquí vemos a un judío. Llegó entonces a Éfeso. Esto hace casi 2000 años. El evangelio se viene predicando para que todo aquel que no tiene al Señor pueda ser salvo. Llegó entonces a Éfeso un judío que se llamaba Apolos. Dice se llamaba porque cuando se escribió este libro ya ya había pasado. Natural de Alejandría. Era natural de Alejandría. Hombre elocuente. Mire las características. Era hombre elocuente. O sea que era un hombre muy locuaz. Muy locuaz. Sabía hablar muy bien. Ustedes se recuerdan a un hombre locuaz que hubo aquí en Honduras, un expresidente ya muerto. Al señor Calleja, ¿se recuerdan de él cómo hablaba? Cómo este hombre a las masas las convencía. Este hombre era un hombre elocuente, pero era un hombre distinto, era un hombre de Dios. Y que era poderoso en las Escrituras. ¿A quién de nosotros nos gustaría ser poderoso en las Escrituras? A la hermana Nora, qué bueno, hermana Nora. Hermana Nolvia, ¿quién más quiere ser poderoso en las Escrituras? Todos deberíamos de levantar la mano, todos. ¿Qué significa ser poderoso en las Escrituras? Era un hombre que conocía las Escrituras. Pero no solamente las conocía. Miremos. Poderoso en las Escrituras. Este había sido instruido en el camino del Señor. Era un evangélico como nosotros. Había sido instruido en el camino del Señor y siendo ferviente en espíritu, no con E mayúscula, sino con E minúscula, su espíritu, la parte de él, era un hombre ferviente. Eso es lo que decíamos. Si nosotros venimos llenos, nos llenamos de Dios toda la semana que viene, los días que tenemos por delante, la siguiente semana, yo les aseguro que aquí vamos a venir a cantar y vamos a venir a derramar nuestras lágrimas y vamos a venir a adorar, vamos a venir a hacer lo que debemos de hacer. Dice aquí, ferviente en espíritu, hablaba, 2 cosas, hablaba y enseñaba con exactitud las cosas referentes a Jesús. Era ferviente, aunque solo conocía el bautismo de Juan y comenzó a hablar abiertamente en la sinagoga. No le importaba, a este hermano no le importaba que en la sinagoga lo rechazaran o lo persiguieran, quizás que lo apalearan. Comenzó a hablar abiertamente, o sea, sin estar escondiéndose. Él comenzó a hablar, no le importó, abiertamente en la sinagoga. Pero cuando Priscila, ahí en la sinagoga se encontraba Priscila y Aquila, lo oyeron, lo llevaron aparte y le explicaron con mayor exactitud el camino de Dios. Cuando Apolos quiso pasar a Acaya, los hermanos lo animaron. Imagínense un hombre en esa condición, con semejante comportamiento, y lo animan más. Y lo animaron y escribieron a los discípulos que lo recibieran. Cuando llegó, ayudó mucho a los que por la gracia habían creído, porque refutaba vigorosamente en público. Oiga bien,
refutaba vigorosamente. Era un hombre vigoroso, era un hombre ferviente. Y lo hacía en público a los judíos, demostrando por las escrituras que Jesús era el Cristo. Ya para ese entonces nuestro Señor, ¿a dónde estaba? En el cielo. Pero el Señor Dios lo había dejado a Apolos acá, para que él testimoniara, testificara abiertamente y en público que Jesucristo era el Cristo. Ese Cristo de Apolos es el Cristo de nosotros aquí en San Bocric. Ese mismo Cristo es el Cristo de los evangélicos. Es el Cristo de nosotros, es el Cristo vivo. ¿Por qué leemos esto? Porque mientras estábamos tratando nosotros, pasemos a Romanos, ahí el siguiente, en el capítulo 12, donde les decía que hemos estado nosotros viendo, Romanos 12, decíamos que del capítulo, del versículo del 9 al 21, tiene que ver, estudiosos de la Biblia, gentes muy profundas, han hecho sus resúmenes y han dejado en algunas Biblias y por lo menos han ellos concluido en esta parte que del versículo del capítulo 12, del 9 al 21, la Escritura nos habla de la conducta del cristiano, la conducta del cristiano, de nosotros, con relación a la sociedad. Nosotros estamos en medio del mundo, en medio de las personas, pero usted y yo estamos obligados a presentar una conducta, que es la conducta propia de una persona que está muerta a este mundo, que vive, pero que vive para el Señor Jesucristo. Nosotros estamos llamados a ser diferentes. Por eso hay que estudiar la Escritura, amados hermanos. ¿Sabe una cosa? Que ¿quién de aquí se sabe la Biblia de memoria? Nosotros conocimos a un hermano que ya está en la presencia del Señor, un hermano que yo creía que era brasileño, pero era chileno. ¿Se recuerdan cómo se llamaba ese hermano? Darío Salas. Ese hermano lo ponía, le decía al hermano, léame el capítulo 12, y si el hermano tardaba en buscar el capítulo 12 porque no lo encontraba, él se ponía de memoria, repetía el capítulo 12 sin verlo. ¿Quién conocía la Escritura así? Apolos. Y Apolos se potenció su fe porque le enseñaron otras cosas. Y Apolos mejoró. Y usted y yo podemos mejorar. ¿Podemos mejorar? Sí podemos mejorar. Y de cierto que el creyente debe buscar la excelencia. Ser excelentes. Si en los trabajos que teníamos o que tienen, el hombre busca portarse bien y ser excelente en sus rendimientos y en lo que produce, cuanto más en el Señor. Mire que en ese capítulo 12, del versículo 9 en adelante, hay tanta cosa que a nosotros se nos enseña. 12, 9 en adelante. Yo voy a leerlo para que nos recordemos por lo menos de lo que dice del 9 en adelante. El amor sea sin hipocresía. Es una de las cosas uno de los requisitos que nosotros tenemos que
que tener como creyentes. Un creyente con odio, ¿habrá creyentes con odio? Habrán creyentes que odian. Habrán creyentes en iglesias que se odian unos con otros. Sí hay, porque pleitean. Pero miren lo que está diciendo acá. El amor sea sin hipocresía, aborreciendo lo malo, aplicándose a lo bueno. Dice el 10, sean afectuosos unos con otros, con amor fraternal, con honra, dándose preferencia los unos a los otros. No sean perezosos en lo que requiere diligencia. Lo decíamos el otro día. ¿Qué requiere diligencia? ¿Qué requiere esfuerzo? ¿Qué requiere entereza? ¿Qué requiere disposición del creyente? ¿Qué requiere diligencia? ¿En qué necesitamos la diligencia? ¿Qué necesitamos para crecer espiritualmente hablando? ¿Necesitamos la diligencia para crecer? Completamente necesitamos ser diligentes. Si usted no es diligente, si yo, su servidor, no es diligente, no vamos a crecer. Y si no vamos a crecer, vamos a tener problemas anémicos espiritualmente hablando. En lo que requiere diligencia, no perezosos. Sean fervientes en espíritu. Ahí está lo que como Apolos. ¿Y qué se necesita? Ser ferviente. Lo que decíamos, si usted no se alimenta de la palabra del Señor en toda la semana, vamos a ser como están los 3 rehenes judíos. Ahorita que los tuvieron más de 500 días, pero los hombres están así porque no tenían alimentos a su disposición para comer. No tenían comida, no podían comer porque ellos eran rehenes y les daban cuando querían y les daban las cantidades que les daban, que ellos querían darles. Les daban el agua que ellos querían y era una situación muy miserable. Pero el creyente debe por diligencia alimentarse espiritualmente hablando. Dice, sean fervientes en espíritu, sirviendo al Señor, verso 12, gozándose de la esperanza, perseverando en el sufrimiento, dedicados a la oración. Mire cuántas cosas el Señor nos dice que tenemos que hacer. Dedicados a la oración. ¿Verdad que no nos gusta orar? No nos gusta orar en la carne. Yo sé que hay hermanas aquí que sí les gusta orar. Pero a veces el otro día estaba orando y cuando acordé estaba orando por otras cosas que se me salieron del control. ¿Por qué se me salieron de control? ¿Por qué? Es terrible, hermano, lo que nos pasa. A todos nos pasa eso. Nos salimos de la oración. Nos salimos por donde íbamos. Es terrible la situación que nos pasa de nosotros, pero necesitamos concentrarnos. Contribuyendo para las necesidades de los santos, practicando la hospitalidad. Y el 14 dice, bendigan, acuérdense que estamos leyendo hasta el 21, bendigan a los que los persiguen. Bendigan y no maldigan, gócense con los que se gozan y lloren con los que lloran. ¿Se recuerdan cuando el Señor Jesucristo llegó ¿quién fue que mandó a llamar al Señor? Las hermanas de Lázaro, ¿verdad? La mandaron a llamar al Señor, Señor, ven, porque aquel a quien tú amas, aquel que del grupo que ellos tenían tanta cercanía, está enfermo, ven, por favor. Y el Señor tardó ¿cuántos días? ¿Cuántos días tardó? ¿Se recuerdan cuántos días tardó? 3 o 4. De 3 a 4. El Señor tardó, de manera que conocemos la historia. Lázaro muere. Lázaro, dice las hermanas estas, Lázaro ya
está putrefacto. Lázaro ya hiede. ¿Y qué pasaba con Lázaro? ¿Qué pasaba en el velorio de Lázaro? A eso es que quiero llegar. No estamos hablando en la prédica de Lázaro, pero ¿qué pasaba en la prédica, en el velorio de Lázaro? Había mucha gente llorando. Acabamos de leer que lloren con los que lloran. Pero ¿qué era la particularidad de los que estaban llorando? En aquellos tiempos se le pagaba a la gente para que fueran a llorar a los velorios. Había muchos llorando, pero no lloraban porque sentían el dolor por la muerte de aquel hombre. Estaban llorando porque les habían pagado para que como actores pudieran presentar una situación en aquel velorio de que había consternación, que había llanto. Pero a nosotros se nos dice que lloremos con los que lloran, no hipócritamente. Ya vamos a ver más adelante algo de eso. Tengan el mismo sentir unos con otros. No sean altivos en su pensar, sino condescendientes con los humildes. No sean sabios en su... Hermanos, ¿cuántas cosas nos dice el Señor solamente en el capítulo 2 de Romanos? ¿Cuántas cosas nos dicen que debemos nosotros hacer? Hay tanta instrucción. Dice, no sean sabios en su propia opinión. Nunca paguen a nadie mal por mal. Respeten lo bueno delante de todos los hombres, si es posible en cuanto de ustedes dependa. Estén en paz con todos los hombres. Amados, nunca tomen venganza ustedes mismos, sino den lugar a la ira de Dios. Porque Cristo está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Pero si tu enemigo tiene hambre, dale de comer. Eso no lo soportaban los judíos, los de la ley. Si tiene hambre, dale de comer. Si tiene sed, dale de beber. Porque haciendo esto, carbones encendidos lo amontonan sobre la cabeza. No sea vencido por el mal, sino vence el mal con el bien. Como una parte concluyente. Mire cómo concluye el capítulo 12. El capítulo 12. Y ya vamos a ver un poquito más discerniendo estos versículos. Pero en el capítulo 13, lo voy a leer para ustedes. El capítulo 13, 4 versículos, por favor. 4 versículos del capítulo 13. Estamos hablando que 12, 13, 14, 15 y 16 hablan de la conducta del creyente viviendo el evangelio. Y el capítulo 13 habla de la actitud hacia las autoridades, el amor y el cumplimiento de la ley. Pero en el capítulo 13, también en el versículo 11 dice, y hagan todo esto. Esto incluye lo que dice el 12. Y hagan todo esto, conociendo el tiempo que ya es hora de despertarse del sueño. Mire, hermano, lo que dice la Escritura. Y hagan todo esto, conociendo el tiempo que ya es hora, ya es tiempo, ya es el momento de despertarse del sueño. Hermanos, ¿cuántos de nosotros estamos en un sueño? Estamos dormidos espiritualmente hablando. Él nos dice, hagan todas estas cosas, porque ahora la salvación está más cerca de nosotros que cuando creímos. La noche está avanzada y el día está cerca. Por tanto, desechemos las obras. En otra Biblia, en la Reina Valera dice, las obras infructuosas de las tinieblas. Dice, las obras de las tinieblas. Y vistámonos con las armas de la luz. Te pregunte de cuáles son las armas de la luz. Andemos decentemente. ¿Ha pensado en esto? Que el creyente debe andar decentemente. Andemos decentemente como de día, no en orgías y borracheras, no en promiscuidad sexual y lujuria, no en pleitos y envidias. Quizás nosotros vamos a decir, bueno, nosotros no andamos en estos pecados sexuales, pero de repente andamos en pleitos y envidia. De repente alguien puede decir así, yo soy creyente, yo no ando en lujurias, no ando en orgías ni nada de esto, pero ¿cuántos creyentes andan en pleitos y en envidia?
Antes bien, antes de estas cosas, de entender, vístanse del Señor Jesucristo. ¿Cuál es la enseñanza para este año? Conocer más a nuestro Señor. Y para conocerlo más hay que vestirse de nuestro Señor Jesucristo. Vístanse del Señor Jesucristo y no piensen en proveer para las lujurias de la carne. Qué tremenda palabra del Señor. Vamos a ir viendo entonces algo más de los que hemos venido hablando. Ya dijimos en el capítulo 12 que nosotros debemos ser imitar, ver la conducta, el comportamiento. Acuérdese que el 12 al 16 es conducta. ¿Cómo se conduce usted? Y la conducta tiene que ver con el andar del creyente. Hay que ser como Apolos, sirviendo al Señor siempre. Apolos servía al Señor. Y Apolos predicaba con fervor, ardientemente. Y una vez que le enseñan, Apolos todavía mejora su situación y Apolos viaja a otro lugar porque Apolos va a continuar haciendo lo que antes hacía excelente, ahora lo va a hacer con mayor, todavía con más excelencia. Eso es, hemos regresado al capítulo 12, porque esa parte que le leí es la parte casi la concluyente del capítulo 13. Leerla porque hay que leerla. Gozándose, a donde leíamos, hay que gozarse en la esperanza. En el versículo 12 del 12, gozándose en la esperanza. El capítulo 2 habla de tres cosas: gozarse en la esperanza, perseverando en el sufrimiento y dedicados en la oración. ¿Usted me puede decir o recordar usted de algún hermano que siempre estaba orando? Siempre oraba. ¿Se recuerdan ustedes de un hermano que siempre oraba? Vamos a ir al libro de los Hechos. Siempre oraba. Hechos 1. A veces el tiempo es, muchas ocasiones los minutos avanzan tan rápido que una hora se va tan rápido, valga la redundancia de palabras. Dice en Hechos 1:14, hablando de cuando la ascensión, todos estos estaban unánimes, los creyentes, entregados de continuo a la oración, junto con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. Los creyentes primitivos estaban de continuo orando. Y eso es lo que nos viene a decir aquí el apóstol Pablo en Romanos en el capítulo 12. Que tres cosas dice: gozarse en la esperanza, perseverando en el sufrimiento, dedicados en la oración. En el mismo libro de Romanos, dedicarse a la oración, decíamos que no todos queremos orar. Cuando oramos nos sentimos cansados, pero es una forma, es parte de la conducta del creyente orar. Orar sin cesar no significa que solo va a pasar todas las 24 horas orando, pero de continuo va a orar. Vamos a orar, debemos orar. Ahí en el mismo Romanos capítulo 5, resultados de la justificación,
Verso 1, por tanto, habiendo sido justificados por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por medio de quien también hemos obtenido entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Nos gloriamos en la esperanza, gloriarse en la esperanza, gozándose en la esperanza. ¿Cuál es su espera, hermana Lucina? ¿Qué espera usted? ¿Por qué debe de gozarse en la esperanza? ¿Quién es nuestra esperanza? ¿Quién es su esperanza? ¿Quién es nuestra esperanza? Cualquiera que quiera contestar. El Señor Jesucristo es nuestra esperanza de gloria. Él es nuestra esperanza. Nadie más puede ser esperanza. Por eso, mi hermano nos ha dicho, en este año necesitamos conocer más de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. ¿Quién es nuestra esperanza? ¿Por qué no vamos a gozar en nuestra esperanza? ¿Por qué? Porque esperamos lo que no vemos. Y si con paciencia esperamos lo que no vemos, y si esperamos lo que no vemos, dice Romanos 8, con paciencia lo aguardamos. ¿A quién estamos aguardando nosotros? Al Señor Jesucristo. ¿Y cómo lo estamos aguardando? Aguardando de manera tal que estamos observando su palabra y que queremos aprender más de su palabra, a fin de que cuando Él venga, nosotros tengamos certeza, seguridad razonable de que cuando Él venga nos vamos. Amén. Esperen el Señor. En Él espera mi alma. Miren, ¿en quién esperamos nosotros? En el Señor. Y en su palabra tengo mi esperanza. ¿Por qué su palabra? Porque su palabra es la que nos habla de la esperanza. Su palabra es verdad. Por eso dice, gozándose en la esperanza, perseverando en el sufrimiento. Si usted se goza en la esperanza, consecuencia de ello, nos vamos a perseverar en el sufrimiento. ¿Quién de aquí? ¿Hay alguien aquí que por ser evangélico nunca ha sufrido por ser evangélico? ¿Hay alguien aquí, repito la pregunta, que por ser evangélico nunca ha sufrido por ser evangélico? ¿Hemos algún día tenido desprecio? ¿Algunas veces nos han despreciado por testificar el nombre de nuestro Señor? Sí ha sucedido. Si nosotros testificamos del Señor, en algún momento va a pasar. Espera en el Señor y en Él espera mi alma. Mire, mi alma. Y en su palabra tengo mi esperanza. Qué maravillosa es la palabra. En Él está mi esperanza. Dedicados a la oración del verso. Estamos viendo verso por verso. El verso 13 del capítulo 12. ¿Qué dice el verso 13 del capítulo 12? Vamos a ver. Contribuyendo para las necesidades de los santos, practicando la hospitalidad. Contribuyendo para las necesidades de los santos, practicando la hospitalidad. A veces no nos gusta contribuir, ¿verdad? Todos entendemos la palabra contribuir. A otros sí les gusta contribuir. Pero la Biblia dice, es un mandato, que el creyente en su conducta debe de contribuir para las necesidades de los santos. Y que debe practicar la hospitalidad. Yo les voy a leer Mateo 25. ¿Qué dice Mateo 25, 35? El juicio final. Porque tuve hambre y ustedes me dieron de comer. Tuve sed y me dieron de beber. Fui extranjero y me recibieron. Nosotros debemos observar esta palabra. Me dieron. Pero en cambio al otro grupo
no hizo lo que dice aquí en el verso 35. Mire qué interesante, en el 44 dice, entonces ellos respondieron al Señor, cuando te vimos hambriento o sediento, como extranjero o desnudo o enfermo de la cárcel, y no te servimos. Ese es relacionado con lo mismo, hermanos, pero nosotros tenemos que contribuir. Hay dentro del pueblo del Señor, hay muchos cristianos que son completamente verdaderos dadores alegres. Hay hermanos que no se mide su bolsa y saca y da. Hay hermanos que contribuyen, hay hermanos que dan tratados, que dan revistas, que hacen esto y no andan viendo su bolsa, lo que implica gastar, porque lo que están haciendo es contribuyendo para que el reino de los cielos se extienda. Hay hermanos que están compartiendo con sus hermanos que tienen una necesidad. Eso lo dice la Escritura. Todas esas cosas se dan, pero nos llama a nosotros a la reflexión y a qué más, al cambio. Al cambio. Una de las cosas por las cuales es más difícil ser cristiano, ¿sabe cuál es? ¿Sabe una de las cosas que es más difícil del cristiano? Y sobre todo en estos tiempos, cuando todo es caro, cuando la vida es cara, cuando todo es tocársela, la bolsa. Pero la Biblia dice que el creyente es bendecido por el Señor cuando es un dador alegre. Es un dador alegre. Es tiempo, el tiempo. Mire que dice, estamos leyendo lo que la misma Biblia habla por ella sola. El versículo 14, bendigan a los que los persiguen, bendigan y no maldigan. Bendigan a los que los persiguen, bendigan y no maldigan. ¿Quién de acá ha sido perseguido por su fe en el Señor Jesucristo? ¿Tiene usted algún perseguidor? ¿Quién lo persigue? ¿Quién nos persigue? Nosotros podemos decir, no, a mí nadie me persigue. ¿Quién es el primer perseguidor? Satanás, dice la hermana acá, Santos. Y vamos a decir bien de Satanás. ¿Qué dijo el ángel? Que el Señor te reprenda, pero no lo maldijo. No dijo mal en contra de él. Y si alguien que no sea Satanás nos persigue, ¿qué vamos a hacer nosotros? Voy a leer porque aquí está en la Escritura. Mateo 5:44, 5:43. Ustedes han oído que se dijo, amarás a tu prójimo y odiarás a tu enemigo. Pero yo les digo, amen a sus enemigos y oren por los que os persiguen. Y esto lo está diciendo en Romanos 12, lo está diciendo el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo. En Mateo 5:44 directamente lo está diciendo el Señor Jesucristo. Pero yo les digo, amen a sus enemigos y oren por los que los persiguen. Bendigan y no maldigan. Es que el creyente maldice. El creyente maldice. ¿Se acuerdan que antes la gente, los viejitos de antes decían que tiraban las maldiciones? Te voy a tirar una maldición. Pero ¿qué es maldecir? Hablar mal, ¿va? Decir mal de que alguien, pero como mi esposa siempre me recalca, me dice, las palabras tienen poder. La Biblia lo dice ella, y recalca,
Y es cierto, la Biblia lo dice. Las palabras, entonces el Señor nos llama en la conducta que nosotros debemos presentar a no mal decir mal del vecino, aunque el vecino le persiga, porque usted es un creyente. Aunque el vecino se porte mal, porque haga algo en contra suya, ahí donde usted vive, no hable mal de él. No hablemos mal de él, de ellos. Bendígalo. Bendígalo, diga bien. O trate de ser, tratando de ser diferente con él. No maldecir. No decir mal. Eso es lo que nos habla el verso 14. Cuando dice el verso 15 dice, gócense con los que se gozan y lloren con los que lloran. ¿Usted me puede dar un ejemplo de llorar con los que lloran? Vamos a ir a Hebreos. Vamos a Hebreos. En Hebreos. Hebreos 13. ¿Qué dice Hebreos 13? Hablando con respecto de que gozarse con los que se gozan y llorar con los que lloran. ¿Quiénes lloran? Pero cuando dice llorar con los que lloran, ¿quiénes son esos que lloran? ¿A qué tipo de personas se refiere la Escritura cuando dice que usted debe llorar con los que lloran? ¿A personas creyentes o mundanas? ¿A quién? ¿Ha pensado usted en eso? El capítulo 13, versículo 3 del libro de Hebreos, verso 1, primero vamos a leer del 1, permanezca el amor fraternal, no se olviden de mostrar hospitalidad, porque por ellas algunos sin saberlo hospedaron ángeles. Acuérdense de los presos, como si estuvieran presos con ellos, y de los maltratados, que también ustedes están en el cuerpo. ¿Usted cree que los presos lloran? ¿Algunos presos lloran? ¿Ustedes creen que los maltratados lloran? Un ejemplo de maltratado, ¿cuál es un ejemplo de un maltratado? Un maltratado, ¿quiénes serán los rehenes que están judíos, que están ahí presos por Hamás? ¿Cómo vamos a orar por ellos nosotros? Vamos a derramar lágrimas, vamos a compungirnos, vamos a pedirle al Señor de corazón por ellos y cualquier otro maltratado en el mundo, y sobre todo maltratado porque está manteniendo su fe, viviendo en países en donde hay regímenes dictatoriales, hay regímenes que restringen la predicación del Evangelio, y ahí hay hombres y mujeres creyentes de Cristo Jesús maltratados. ¿Oramos por ellos así? Hay que orar por ellos con corazón, hay que orar por ellos desde lo profundo de nuestro ser. Eso es lo que la palabra de Dios está diciendo. ¿Y quién nos dice? Oremos, que oremos permanentemente. ¿Y a quién vamos a incluir? A los que lloran, a los que maltratan, a los que persiguen, a los que sufren, y sobre todo del pueblo del Señor. Gócense con los que se gozan. Mire que hay una, ¿quién se recuerdan de Job? Cuando hablamos de Job, todo el mundo sabe la historia de Job. Job 30. Cuando Job, el lamento de Job, dice, no he llorado yo, Job 30:25. ¿No he llorado yo por aquel cuya vida es difícil? ¿No se ha angustiado mi alma por el necesitado? Job diciendo esto. ¿No he llorado yo por aquel cuya vida es difícil? ¿No nos hemos compungido nosotros por aquel hermano que tiene una vida más difícil? Unos más que otros.
A eso nos llama el Señor a ser reflexivos. Es interesante, hermano. Es interesante. Tantas cosas que el Señor nos llama. Dice el verso 16 del capítulo 12, tengan un mismo sentir unos con otros. No sean altivos en su pensar, sino condescendientes. Es acomodarse con los humildes, no sean sabios en su propia opinión. ¿Cuántas otras verdades que le recomiendo que se vaya usted a la Escritura y siga leyendo? Y sigan leyendo estos versículos despacito. O sigan leyendo, sigan viendo todo lo que la Escritura nos dice. Porque el tiempo no da para poder seguir discerniendo versículo por versículo, en que pudiéramos extendernos en otra prédica. Estudiar la Escritura, estudiar la Biblia, hermanos, estudiar la Biblia con deseo, estudiar la Biblia con amor, estudiar la Biblia con interés de aprender y de mejorar, es la mejor ocupación que nosotros podemos tener. Porque yo sé que todos tenemos, por lo menos ahora, la gente que trabaja, las hermanas en sus ocupaciones en su casa, pero los que tenemos tiempos no tenemos excusa para no enriquecernos en el conocimiento de la palabra del Señor. El versículo, estamos diciendo el versículo 16, el versículo 16, lo voy a leer otra vez. Tengan un mismo sentir unos con otros. No sean altivos en su pesar, sino condescendientes con los humildes, no sean sabios en su propia opinión. ¿Y cuántas otras cosas, hermano? ¿Cuántas otras cosas usted puede seguir leyendo ahí? Pero me llama la atención que se acerca el amanecer. Se acerca el amanecer, hermano. Solo ahí esto vamos a decir. Se acerca el amanecer. Se acerca el día. Se acerca el día en el cual el Señor Jesucristo nos llevará de la tierra. ¿Cómo debe ser? Está en Romanos 13 lo que habíamos leído. Se acerca el amanecer, hagan todo esto conociendo el tiempo. Conociendo el tiempo. Yo creo que nuestro ministerio no es por jactancia ni por vanagloria, siempre tratamos de enseñarle la palabra y llevarlo a usted a ver los tiempos finales que estamos viviendo. Yo creo que aquí nadie puede decir, no porque nos jactemos, pero siempre estamos recalcando que estamos viviendo los tiempos finales. Estamos viviendo los tiempos finales. Y el Señor le dice a usted y me dice a mí, despiértense. Despiértense porque pronto los voy a llevar y yo necesito que su fe se encuentre en alabanza, honra y gloria cuando yo vaya a recogerlos a ustedes. Una fe activa es una fe que trata de aprender la palabra en todo esto y en todas las demás cosas que Él nos dice. Porque ahora la salvación está más cerca de nosotros cuando la noche está muy avanzada. Por tanto, desechando las obras de las tinieblas, vistámonos con las armas de la luz. Andemos decentemente. Andar decentemente. ¿Cómo comportarnos decentemente? ¿Cómo tener una conducta decente? Solo voy a decirlo, la decencia consiste en tratar a los demás con respeto. Queremos ser decentes, tratemos con respeto, seamos honestos, tratamos a los demás con honestidad, con consideración y delicadeza.
Se trata de comportarse de una manera que demuestre que te preocupa por los demás y por sus sentimientos. También crea en un entorno positivo en las personas. Las personas se sienten cómodas y pueden confiar en ti. Dice que el creyente debe ser honesto. El creyente debe ser honesto. Honesto. Honesto en todo. Pero creo habérselo ya comentado, que me decía una persona, hablando de la licencia, no, ya que no se puede conseguir, páguele. Yo di 4,000 empiras para que me dieran la licencia de un ratito. Pagué 4,000 empiras y solo fui y me dieron la licencia. Ese es ser honesto. Ese es ser un creyente honesto. Es honesto. Somos honestos con nuestros vecinos. Somos honestos en los trabajos. Somos honestos cuando andamos solos, no nos está viendo la esposa. Somos honestos en la manera de pensar. Somos rectos. Dice, y hagan esto. Hagan esto. Todo lo que viene diciendo la Escritura en capítulo 12 hasta el 16. Y hagan esto. Porque se acerca nuestro amanecer, hermano. Se acerca la venida de nuestro Señor. El rapto está a la vuelta. Está a la vuelta. Sí. Lo que me hacía un comentario ayer, yo no estoy al tanto de esas cosas, de la venida de este jugador, ¿ves? Porque por lo que están haciendo, los preparativos que estaban haciendo antes de que llegaran. Entonces dice que les ponen un comentario ahí, así se están preparando para la venida del Señor Jesucristo. Un creyente que ya estaba metido en eso es una persona honesta. No es honesto, ¿verdad? A mí me llamaron de Banco Atlántico, no sé si a usted lo llamaron, preguntándome que si quería participar comprando un boleto para ir a ver el partido con la tarjeta de crédito. Entonces, no, le dije yo lo que le dije, y tal vez me faltó, el Señor me perdone. Yo lo que le dije, no, yo estoy lejos, yo no estoy en Tegucigalpa, yo estoy en Ceiba. Y se le hace muy largo, me dice, se le hace muy largo ir a ver el partido. Entonces, no, yo no, estoy largo, yo no. Ahí yo debía haber hecho algo mejor, o dicho algo mejor. Pero el creyente debe ser honesto, hermano. Debemos de actuar con honestidad, con santidad, con rectitud. Porque hay que hacer lo que la Biblia nos dice hacer. Hay que actuar como la Biblia nos dice actuar. Hay que pensar como la Biblia nos dice pensar. Y yo les aseguro que si nosotros nos proponemos para esta otra semana llenarnos del Señor por lo menos una hora diaria que le demos de lunes a sábado, son 6 horas. Con 6 horas que le demos al Señor, que hasta sería poquita, usted va a ver el cambio. Cuando no lo hacemos, el mundo nos empieza a agarrar. Los pleitos en la casa comienzan y las dificultades comienzan. El Señor nos bendiga su palabra en nuestros corazones y nos ayude a hacer su voluntad. Él esté con nosotros siempre, como realmente nos está, y sigamos adelante, hermanos, porque el amanecer se acerca. Cristo viene. Maranata, el Señor viene.